Mi casa quedó completamente destruida por un tornero, así que fui donde mi único hijo buscando refugio. Cuando toqué su puerta, me miró directo a los ojos y me dijo: mamá, queremos privacidad. Mi novia no quiere que estés aquí, Ann. En ese momento, con mis 67 años y sin un lugar donde quedarme, recordé un número telefónico que había guardado por 50 años. Llamé a mi primer amor del instituto, un hombre que se había convertido en millonario. Cuando él llegó a buscarme y dijo estas 3 palabras que cambiaron mi vida para siempre, mi hijo y su novia no podían creer lo que estaba pasando. Pero déjame contarte toda la historia desde el principio, porque lo que viví esos días me enseñó quién realmente me amaba y quién solo esperaba mi muerte para heredar lo poco que tenía. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca pensé que a los 67 años tendría que dormir en mi auto temblando de frío mientras veía las luces encendidas de la casa de mi hijo, sabiendo que adentro había espacio de sobra para mí, pero que su corazón no tenía ni un rinconcito disponible para su propia madre. Mi nombre es Morales, tengo 67 años y durante 45 años dediqué cada día de mi vida a mi familia. Vivo en Oklahoma, donde los tornados no son raros, pero nunca pensé que uno me quitaría todo en cuestión de minutos. Mi esposo Roberto murió hace 5 años de un infarto fulminante. Desde entonces he vivido sola en nuestra casa de 2 pisos en el centro de Tulsa, la misma casa donde criamos a nuestro único hijo Márquez. Era una casa modesta, pero llena de recuerdos. El jardín donde Roberto plantaba tomates cada primavera, la cocina donde preparé miles de comidas familiares, el cuarto de Márquez que mantuve intacto hasta que cumplió 30 años esperando que algún día regresara a visitarme. Márquez tiene 42 años y trabaja como gerente en una empresa de seguros. Hace 3 años se mudó al lado elegante de la ciudad con su novia Sofía, una mujer de 28 años que desde el primer día me hizo sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo. Sofía es de esas mujeres que sonríen con la boca, pero te apuñalan con los ojos. Siempre encuentra excusas para que Marcas no me visite. Aunque tienen planes que están ocupados. ¿Que unes ese tiempo para ellos? Recuerdo cuando Márquez era pequeño y me decían: mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Ann solía abrazarme fuerte y prometerme que nunca me dejaría sola. Qué ingenua fui al creer que esas palabras de niño durarían para siempre. Después de que Roberto murió, Márquez me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono. Gradualmente las visitas se volvieron cada 2 meses, luego cada 3. La última vez que vino a mi casa fue hace 8 meses y solo fue porque necesitaba que le firmara unos papeles del seguro de vida de su padre. Durante estos 5 años de viudez, he vivido con una pensión pequeña y los ahorros que Roberto y yo juntamos trabajando toda la vida. No soy rica, pero tampoco soy pobre. Tengo lo suficiente para vivir con dignidad, o al menos eso creía hasta que el torno se llevó todo. Fue un martes por la tarde cuando las sirenas comenzaron a sonar. El cielo se puso de un color verde extraño que nunca había visto. Me refugié en el sótano como siempre. Hacía, pero esta vez fue diferente. El sonido era como si 1000 trenes pasaran sobre mi casa al mismo tiempo. Cuando salí, ya no había casa, solo escombros, pedazos de mi vida, esparcidos por todo el vecindario. Los bomberos me dijeron que tuve suerte de estar viva, pero en ese momento no me sentía afortunada para nada. Perdí las fotos de mi boda, los dibujos que Márquez hizo en la escuela, la mecedora donde Roberto me abrazaba por las noches, todo. Lo único que pude rescatar fue mi bolsa con los documentos importantes y mi cartera. La Cruz Roja me ofreció refugio en un albergue temporal, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me aterrorizaba. Mi único pensamiento fue: a Márquez me ayudará. Es mi hijo, no puede dejarme en la calle. Conduje mi auto, que milagrosamente había sobrevivido porque estaba estacionado lejos de la casa, hasta el vecindario elegante donde vive Márquez. Su casa es hermosa en 2 plantas, jardín perfectamente cuidado, 2 autos nuevos en el garaje. Mientras tocaba la puerta, podía oler el aroma de una cena casera saliendo por la ventana. Mi estómago rugió porque no había comido nada desde el desayuno. Cuando Márquez abrió la puerta, su primera reacción no fue preguntar si estaba bien o abrazarme después de haber perdido todo. Su primera pregunta fue: a mamá, ¿qué haces aquí? Sin avisar, le expliqué lo del tornero, le mostré las fotos en mi teléfono de lo que quedaba de nuestra casa familiar.
Vi cómo su expresión cambió de sorpresa a algo que nunca pensé ver en los ojos de mi hijo: molestia. «Ay, mamá, qué terrible», me dijo. Pero su voz sonaba como cuando de niño me mentía sobre haber hecho la tarea. «Pero sabes que ahora vivimos diferente. Sofía y yo tenemos nuestras rutinas en ese momento». Apareció Sofía detrás de él, secándose las manos con un trapo de cocina. Llevaba puesto un vestido elegante y tacones, como si fuera a salir a cenar a un restaurante caro. Me miró de arriba a abajo, fijándose en mi ropa sucia y mi cabello despeinado por el viento del torno. «Hola, Esperanza», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Marcas me contó lo que pasó. Qué lástima. Necesito quedarme aquí unos días mientras resuelvo con el seguro», les dije tratando de mantener la dignidad. Aunque por dentro me moría de vergüenza. Solo hasta que encuentre un lugar temporal. Marcas y Sofía se miraron entre ellos y vi cómo ella le hacía una seña casi imperceptible con los ojos. Fue como ver a dos personas hablando en código secreto. «Mamá», dijo Márquez. Y por primera vez en 42 años escuché en su voz un tono que no reconocía. «Mira, nosotros queremos privacidad. Estamos en una etapa importante de nuestra relación. Sofía no se siente cómoda teniendo visitas por tiempo indefinido. En visitas me llamó visita. Yo que lo llevé 9 meses en mi vientre, que me desvelé noches enteras cuando tenía fiebre, que trabajé doble turno en la fábrica para pagarle sus clases de fútbol». «Márquez, es temporal», insistí sintiendo como mi voz empezaba a temblar. «Solo necesito un sofá donde dormir». «Ah, no es buena idea», interrumpió Sofía. Ahora, sin disimular su frialdad, esta casa es nuestro espacio íntimo. Necesitamos privacidad para somos una pareja joven. ¿Tú entiendes? Lo que más me dolió no fue lo que dijo Sofía, fue ver cómo Márquez asentía con la cabeza, completamente de acuerdo con ella. Mi hijo, el que solía defenderme hasta de su padre cuando Roberto se ponía de mal humor, ahora estaba eligiendo a esta mujer sobre su propia madre. «Pero Márquez», le dije y odié cómo mi voz sonó suplicante. «No tengo a dónde ir. Perdí todo. Toda mi vida estaba en esa casa». «Mamá, no dramatices», me respondió. Y esas palabras me cayeron como una bofetada. «Tienes seguro, ¿verdad? Y seguramente la Cruz Roja te puede ayudar. No es el fin del mundo». «No es el fin del mundo», me dijo. Para él no lo era, porque él tenía su casa caliente, su cena servida, su cómoda para mí. Era exactamente eso, el fin de mi mundo. Además, agregó Sofía con voz melosa. «No sería bueno para tu independencia que dependas de nosotros. A tu edad es importante que mantengas tu autonomía a mi edad». Me estaba despidiendo de la puerta de mi hijo usando mi edad como excusa. Tenía 6-7 años. Acababa de perder mi casa en un desastre natural y me estaban hablando de mantener mi autonomía. «¿Y si es solo por esta noche?», pregunté sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «Solo hasta mañana para que pueda pensar con claridad, Esperanza», me dijo Sofía. Y la forma como pronunció mi nombre sonó como si fuera una palabra sucia. «Márquez y yo tenemos planes esta noche». «Plaemos». «Estoy segura de que lo entiendes». A Márquez no dijo nada, solo se quedó ahí parado, dejando que su novia me humillara en la puerta de su casa. «Está bien», les dije tragándome el orgullo que me quedaba. «Entiendo perfectamente», y me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Detrás de mí escuché la puerta cerrarse con un sonido que resonó como el golpe final a mi corazón de madre. Esa noche dormí en mi auto estacionado en el parking de un Walmart. Puse el asiento hacia atrás todo lo que pude. Me cubrí con una manta que tenía en el maletero y traté de no pensar en que mi hijo estaba a solo 20 minutos de distancia, durmiendo cómodo en su cama king size. Mientras yo temblaba de frío en un estacionamiento, alrededor de las 3 de la madrugada, un policía tocó mi ventana. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le conté mi situación y en lugar de molestarme me trajo una taza de café caliente de la gasolinera de al lado. «Señora», me dijo con gentileza. «Tengo la edad de su hijo. Si mi madre estuviera en su situación, yo dormiría en el suelo para darle mi cama. Ese muchacho no sabe lo afortunado que es». Esas palabras de un extraño me consolaron más que los 42 años de ser madre de Marcos. Al día siguiente intenté llamarlo.
Fui directa a Márquez. Por favor, recapacita. Solo necesito ayuda por unos días, mamá. Ya hablamos de esto ayer. Sofía y yo tomamos la decisión. Además, tienes que aprender a resolver tus problemas sola. Ya no eres una niña. Ya no era una niña. Tenía razón. Era una mujer de 67 años que había criado a un hijo ingrato, que ahora me trataba como si fuera una carga molesta. Fue en mi segunda noche durmiendo en el auto cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Estaba revisando mi cartera buscando monedas para comprar café en una máquina expendedora cuando mis dedos tocaron algo que había olvidado, completamente un pedazo de papel doblado y amarillento que llevaba conmigo desde hace más de 50 años. Era una tarjeta de presentación vieja, tan gastada que apenas se podían leer las letras. Pero cuando la desdoblé bajo la luz del estacionamiento pude ver claramente el nombre James Morrison. Construcción y desarrollo and James. Mi primer amor del instituto, el chico que me escribía cartas de amor en clase de matemáticas, el que me llevaba flores silvestres que cortaba camino a la escuela. El único hombre que me había dicho «te amo» antes que Roberto. No había pensado en él en años, pero ahí estaba su tarjeta, como si el destino la hubiera puesto en mi cartera, esperando este momento exacto. Pero ¿cómo había llegado ahí? Entonces recordé hace 5 años en el funeral de Roberto, una mujer mayo se me acercó y me dijo, «Ann, tú eres Esperanza, ¿verdad? Yo soy la hermana de James Morrison. Él me pidió que te diera esto si alguna vez te veía en ese momento». Devastada por la pérdida de mi esposo, apenas le presté atención. Solo guardé la tarjeta en mi cartera y la olvidé completamente. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Sería posible que después de todos estos años? No, era una locura. Habían pasado 5 décadas. Seguramente estaría casado con hijos, con una vida completamente diferente. Pero, ¿qué tal si con manos temblorosas marqué el número que aparecía en la tarjeta? Era pasada la medianoche. Probablemente era una mala idea, pero ya no tenía nada que perder. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz profunda y familiar contestó. «Diga, James». Pregunté con voz temblorosa. James Morrison. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Quién habla?», preguntó, pero yo podía sentir en su voz que ya lo sabía. «Soy Ann Esperanza. Ann Esperanza Morales. Antes Esperanza Vázquez del Instituto Lincoln». El silencio se hizo aún más profundo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. «Esperanza», dijo finalmente, y en esa sola palabra pude escuchar 5 décadas de recuerdos. «Dios mío, Esperanza, ¿eres realmente tú?» «Sí, soy yo», logré decir antes de que las lágrimas empezaran a caer. «James, yo necesito contarte algo. No sé por qué te estoy llamando después de tantos años, pero ¿dónde estás?», me preguntó sin dejarme terminar. «¿Estás bien?» Algo en tu voz me dice que no estás bien y entonces, sentada en mi auto en ese estacionamiento frío y solitario, le conté todo. Le hablé del tornado, de la casa perdida, de Marcas, de Sofía, de estar durmiendo en mi auto. Las palabras salieron como agua de una represa rota. «Dame tu ubicación exacta», me dijo cuando terminé. «Ahora mismo, James, no puedes, es muy tarde y han pasado tantos años en Esperanza». Me interrumpió y su voz era firme pero tierna. «Dame tu ubicación. No voy a permitir que pases otra noche en un estacionamiento». «Ale», dije, aunque no entendía cómo esto podía ser real. 25 minutos después, vi las luces de un auto acercándose. No era cualquier auto, era una camioneta Tesla negra, elegante y silenciosa. Cuando la puerta se abrió vi bajar a un hombre alto, de cabello gris, pero abundante, vestido con un suéter de casmir y pantalones de vestir. A pesar de los 50 años transcurridos, reconocí inmediatamente esos ojos azules que tanto había amado. James había envejecido hermosamente. Tenía arrugas alrededor de los ojos, pero eran las arrugas de alguien que había sonreído mucho en la vida. Su postura era erguida, segura. La postura de un hombre exitoso. Y cuando me miró vi en sus ojos la misma ternura que recordaba del instituto. «Esperanza», me dijo acercándose a mi auto. Y cuando pronunció mi nombre sonó como una oración.
Salí del auto sintiendo vergüenza de mi apariencia. Llevaba 2 días con la misma ropa. Mi cabello estaba despeinado. No tenía maquillaje. Pero cuando James me vio, sonrió como si fuera la mujer más hermosa del mundo. «Estás igual», me dijo. Aunque ambos sabíamos que no era cierto, más hermosa incluso. Y entonces me abrazó. Fue un abrazo diferente. A cualquier abrazo que hubiera recibido en años era cálido, protector, lleno de una ternura que había olvidado que existía. «Nadie va a hacerte daño nunca más», me susurró al oído. «Te lo prometo cuando nos separamos». James me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Esperanza, hay algo que necesitas saber. Durante todos estos años». Nunca pude hacerlo porque se detuvo como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Porque nunca dejé de amarte ni un solo día en 50 años». El mundo se detuvo en ese estacionamiento de Walmart bajo las luces fluorescentes, escuchando las palabras que había soñado oír toda mi vida. «Te he estado buscando durante décadas», continuó. «Contraté investigadores privados. Pregunté a viejos compañeros de clase. Hasta fui a la fábrica donde sabía que habías trabajado, pero siempre llegaba tarde. Ya te habías mudado, ya te habías casado, ya tenías otra vida en James, y aun cuando mi hermana me contó que te había visto en el funeral de tu esposo y te había dado mi tarjeta. Esperé tu llamada todos los días durante 5 años. Cada noche me iba a la cama pensando que tal vez mañana sonaría el teléfono. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras yo había estado viviendo una vida ordinaria criando a Marcus, cuidando a Roberto. James me había estado esperando. Me había estado amando desde la distancia durante medio siglo. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué nunca te casaste? Eres un hombre exitoso, guapo. Podrías haber tenido cualquier mujer, porque ninguna era tú». Me dijo con una simplicidad que me partió el corazón. Porque el amor verdadero no se encuentra 2 veces en la vida en James. Me llevó a su casa esa misma noche y cuando vi dónde vivía, entendí por qué había mencionado que era exitoso. No era solo una casa, era una mansión de 3 pisos en las colinas más exclusivas de Tulsa. Tenía un portón eléctrico, jardines perfectamente diseñados y una fuente en la entrada que se iluminaba con luces doradas. «Construí esta casa hace 15 años», me explicó mientras pasábamos por el portón, siempre pensando que algún día la compartirías conmigo por dentro. La casa era aún más impresionante. Pisos de mármol, techos altos, obras de arte originales en las paredes. Pero lo que más me llamó la atención fue que no se sentía fría o pretenciosa. Se sentía como un hogar, esperando a ser habitado por 2 personas que se amaran. «El cuarto de huéspedes está preparado», me dijo James, mostrándome una habitación más grande y elegante que toda mi casa destruida. «Pero quiero que sepas que cuando te sientas lista, cuando tú quieras, me encantaría que consideraras esto tu hogar también». Esa primera noche no pude dormir, no solo por la cama increíblemente cómoda o por estar en un lugar tan hermoso, sino porque mi mente no paraba de procesar lo que había pasado. En cuestión de horas había pasado de ser una mujer sin hogar, rechazada por su propio hijo, a estar en una mansión con el amor de su vida que la había esperado durante 5 décadas. Pero había algo más que me mantenía despierta, una idea que empezaba a formarse en mi mente. Una idea que al principio me daba vergüenza reconocer, pero que se hacía más fuerte cada hora que pasaba. Durante los siguientes días, James me mostró su mundo. Me llevó a conocer sus oficinas, un edificio completo de vidrio y acero con su nombre grabado en letras doradas en la entrada. Morrison Development Group me presentó a sus empleados como la mujer más importante de mi vida, sin explicar nuestra historia, pero con un orgullo que me hizo sentir como una reina. Empecé con nada después de salir del ejército. Me contó mientras caminábamos por uno de sus proyectos de construcción. Compré mi primer terreno con un préstamo que pensé que nunca podría pagar, pero tenía una motivación que otros no tenían. Cada edificio que construía, cada contrato que firmaba, lo hacía pensando en el día que te pudiera ofrecer la vida que merecías. And James no solo era millonario. Tenía propiedades en 3 estados, más de 200 empleados y una reputación en la industria de la construcción que había construido durante 3 décadas. Pero lo más impresionante no era su dinero, sino cómo me trataba. Cada mañana me despertaba con el aroma de café recién hecho y desayuno preparado.
James cocinaba para mí, me preguntaba cómo había dormido, me contaba sus planes del día y me invitaba a acompañarlo. Me compraba ropa hermosa porque mereces vestirte como la reina que eres. Me llevaba a restaurantes elegantes. Me presentaba a sus amigos como su novia. A novia ne. A los 67 años me sentía como una quinceañera enamorada, pero cada vez que mi teléfono sonaba mostrando el nombre Márquez, que me llamaba a cada 2 o 3 días preguntando cómo estaba mi situación, yo fingía que las cosas seguían difíciles. Ay, Márquez, le decía con voz cansada. Sigo lidiando con el seguro. Probablemente tenga que irme a un apartamento pequeño cuando se resuelva todo. No sé qué voy a hacer. A Márquez nunca preguntaba dónde estaba durmiendo. Nunca se ofreció a ayudarme. Solo decía cosas como, espero que se resuelva pronto. Mamá y cortaba la llamada rápidamente. Anne-Sofía era aún peor. Un día Márquez me pasó el teléfono con ella. Esperanza. Espero que entiendas que lo que hicimos fue por tu propio bien, me dijo con esa voz falsa que tanto odiaba. A veces los padres necesitan aprender a ser independientes. Es parte del proceso natural de envejecer. El proceso natural de envejecer, como si abandonar a tu madre fuera tan natural como que se te cayeran las hojas a los árboles en otoño. Mientras tanto, James y yo redescubríamos el amor que habíamos perdido 50 años atrás, pero multiplicado por la madurez y la experiencia. Caminábamos por sus jardines tomados de la mano, cocinábamos juntos, veíamos películas viejas acurrucados en su sofá de cuero italiano. ¿Sabes qué? Es lo más hermoso de encontrarte ahora, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde su terraza, que ya no somos niños, ya sabemos lo que es perder, lo que es el dolor, lo que es la soledad. Así que cuando encontramos el amor verdadero, lo valoramos de una manera que nunca pudimos cuando éramos jóvenes. Anne tenía razón. Roberto había sido un buen hombre, un esposo, un padre, pero lo nuestro había sido amor de conveniencia, amor de costumbre, amor construido sobre obligaciones y rutinas. Lo que tenía con James era amor elegido, celebrado. Amor que existía porque ambos decidíamos amarnos cada día. 2 semanas después de estar viviendo con James, él me hizo una propuesta que cambiaría todo. Esperanza, me dijo mientras desayunábamos en su terraza con vista a la ciudad. Quiero preguntarte algo importante. A mi corazón se aceleró. Me iba a proponer matrimonio después de solo 2 semanas. Quiero que seas mi socia en todo. Continuó. No solo en la vida, sino en los negocios. Quiero ponerte como copropietaria de todas mis empresas, de todas mis propiedades. Quiero que si algo me pasa, tú seas quien herede todo lo que he construido. Amé. Quedé sin palabras. No era solo una propuesta romántica, era una propuesta de vida completa. James, apenas llevamos 2 semanas, llevamos 50 años. Me corrigió. Solo que pasamos 48 de esos años separados por la circunstancia, pero nunca, ni un solo día dejé de ser tuyo. Y ahora que te tengo de vuelta, no voy a perder ni un minuto más. Esa noche, mientras James dormía a mi lado en la cama Kings de su cuarto principal, porque después de una semana ya no tenía sentido fingir que dormíamos en cuartos separados. Yo pensé en Márquez y Sofía. Pensé en cómo me habían tratado, en cómo me habían humillado, en cómo habían calculado que yo no tenía opciones. Y por primera vez en semanas sonreí pensando en ellos, porque pronto iban a descubrir que tan equivocados habían estado. Al día siguiente llamé a Márquez. Hola, mijo. Le dije con voz cansada. Quería avisarte que por fin se está resolviendo lo del seguro, pero va a ser muy poco dinero. Creo que voy a tener que mudarme a un apartamento muy pequeño. Ay, qué lástima, mamá, me dijo. Y pude escuchar en su voz que realmente no le importaba. Bueno, pero al menos ya tienes donde vivir en sí, le dije y tuve que morderme la lengua para no reírme. Al menos ya tengo donde vivir. Lo que Márquez no sabía era que había empezado a planear algo que le daría la lección más grande de su vida, algo que le demostraría que había subestimado completamente a su madre. 3 semanas después de estar viviendo con James, decidí que era hora de que Marcas conociera mi nueva realidad. Pero no iba a ser una revelación simple. Iba a ser una lección que nunca olvidaría. James y yo habíamos estado hablando sobre casarnos.
De hecho, ya habíamos ido a elegir anillos y habíamos fijado la fecha para dentro de un mes, una ceremonia pequeña e íntima en su mansión, solo con algunos amigos cercanos y, por supuesto, mi hijo, porque a pesar de todo lo que había pasado, Márquez seguía siendo mi hijo. ¿Estás segura de que quieres invitarlo?, me preguntó James mientras desayunábamos. Después de cómo te trató Anne, quiero darle una oportunidad de conocerte, le dije. Quiero ver si cuando sepa quién eres realmente, si cuando vea cómo me tratas, tal vez se dé cuenta de los errores que cometió a la verdad. Era que quería algo más que eso. Quería ver la cara de Marcus cuando descubriera que su madre, pobre y abandonada, se iba a casar con uno de los hombres más ricos de Oklahoma. Llamé a Marcus un viernes por la tarde. «Hola, mi hijo», le dije con mi voz más inocente. «¿Cómo estás?» «Bien, mamá». «¿Cómo vas con lo del apartamento?» «Bueno, sobre eso quería hablarte. He conocido a alguien». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Conocido a alguien?», preguntó con un tono que no pude descifrar. «Como conocido, un hombre». Dije simplemente: «Se llama Jameson». «Es muy amable conmigo en mamá», dijo Márquez. Y ahora su voz sonaba alarmada. «Como que conociste a un hombre donde tienes que tener cuidado. Hay muchos aprovechados que se fijan en mujeres. Mayores que están pasando por situaciones difíciles». Era increíble. Cuando necesitaba un lugar donde dormir, Márquez no tenía espacio para mí. Pero ahora que mencionaba a un hombre, de repente se preocupaba por mi bienestar, me pidió que me case con él. Continué disfrutando cada segundo de su silencio. «¿Qué?», gritó Márquez por el teléfono. «Mamá, ¿estás loca? ¿Cuánto tiempo hace que conoces a este tipo? Seguramente es un estafador. Lo conocí hace más de 50 años. Le dije tranquilamente. Era mi novio en el instituto. Otro silencio largo. «Mamá, necesito conocer a este hombre inmediatamente». «¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? No puedes casarte con alguien sin que Sofía y yo lo conozcamos primero». Ahora sí necesitaba conocerme. Ahora sí Sofía y él tenían que estar involucrados en mi vida. «Está bien, Márquez. ¿Qué tal si vienen a cenar este domingo? James quiere conocerte». «¿Dónde?» «En el apartamento donde estás viviendo». «No, en casa de James Ann. Él va a cocinar para nosotros». «Dame la dirección», me dijo con una urgencia que no había escuchado en su voz. En año le di la dirección de la mansión de James en las colinas. Márquez se quedó callado cuando se la dicté. «Mamá, esa es una zona muy cara. ¿Estás segura de que es la dirección correcta?» «Completamente segura, mijo». «Los esperamos a las 7, Annie». El domingo llegó y James y yo habíamos preparado todo perfectamente. Él se había puesto un traje elegante pero casual y yo llevaba un vestido nuevo de diseñador que me había comprado la semana anterior. Me había hecho el cabello en el salón más exclusivo de la ciudad. Me había puesto joyas hermosas que James me había regalado y me sentía como una reina. «¿Estás lista para esto?», me preguntó James tomándome de la mano. «Más que lista», le respondí. «He esperado este momento desde hace 3 semanas, Ana». A las 7 en punto, el terzono. James fue a abrir la puerta y desde la sala pude escuchar la conversación. «¿Márquez?», preguntó James con voz amable en sí. «¿Usted es James?», respondió Márquez. Y pude detectar la confusión en su voz. «Sí, soy James Morrison. Mucho gusto en conocerte. Tu madre me ha hablado muchísimo de ti». «Ann». Cuando entraron a la sala vi las caras de Márquez y Sofía y fue exactamente la reacción que había esperado. Sus ojos se movían de un lado a otro tratando de procesar la elegancia de la casa, la ropa cara de James, las obras de arte, los muebles de diseñador. «Mamá», dijo Márquez. Y su voz sonaba extraña. «¿Te ves tan diferente?» «Me veo feliz», le respondí levantándome para darle un beso en la mejilla. «Sofía, qué gusto verte». Ann Sofía no pudo ni responder. Estaba demasiado ocupada mirando todo con los ojos muy abiertos. James fue el anfitrión perfecto. Los llevó a conocer la casa. Les sirvió vino caro.
Les habló de sus negocios sin presumir, pero dejando muy claro quién era. Durante la cena que habíamos mandado a preparar por un chef profesional, Márquez y Sofía apenas hablaron. Entonces James dijo finalmente: Márquez, ¿a qué te dedicas exactamente? Soy desarrollador inmobiliario, respondió James cortando elegantemente su filete. Tengo una empresa de construcción. Tal vez has visto algunos de nuestros edificios, el complejo de oficinas Morrison en el centro, los condominios de lujo en Riverside, el centro comercial nuevo en la zona sur. Ambay como Márquez tragaba saliva. Todos esos eran proyectos multimillonarios que habían estado en las noticias. ¿Y tú, Márquez?, continuó James. Esperanza me dice que trabajas en seguros. Debe ser un trabajo muy interesante. En la forma como James dijo seguros versus como había hablado de sus propios proyectos millonarios fue perfecta sin insultar a Márquez, pero dejando muy claro la diferencia entre sus mundos. Mamá, dijo Sofía de repente dirigiéndose a mí por primera vez en la noche. No sabía que tenías contactos tan anexitos. Contactos como si James fuera una conexión de negocios. Y no el amor de mi vida, Sofía. Le dije con mi voz más dulce. James no es un contacto, ese es mi prometido. Nos vamos a casar el próximo mes. A Márquez casi se ahoga con su vino. ¿El próximo mes, mamá? ¿No crees que es muy rápido? ¿Rápido? Pregunté fingiendo sorpresa. Márquez, tengo 67 años. ¿Cuánto tiempo crees que debo esperar para ser feliz? Fue entonces cuando James tomó mi mano sobre la mesa y dijo las palabras que habían estado esperando toda la noche. Ann Márquez, quiero que sepas que voy a cuidar a tu madre por el resto de mi vida. Va a ser mi esposa, mi compañera y la heredera de todo lo que he construido. Nunca más va a tener que preocuparse por dinero, por techo, por nada. Eso te lo garantizo. Ann. La cara de Márquez cambió completamente. De confusión pasó algo que reconocí inmediatamente en cálculo. Eso es maravilloso, dijo. Pero su sonrisa era falsa. Mamá se merece ser feliz. Claro que sí, agregó Sofía rápidamente. Esperanza se merece todo lo mejor en Esperanza. No, mamá. Como me había estado diciendo desde que llegó en Esperanza. El resto de la cena pasó con Márquez y Sofía, siendo repentinamente encantadores conmigo. Me preguntaron sobre la boda, sobre mis planes, sobre si necesitaba ayuda con algo. La misma mujer que me había echado de su casa 3 semanas antes, ahora se ofrecía a ayudarme a planear mi matrimonio. Cuando se estaban yendo, Márquez me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado en años. Mamá, me da tanto gusto que hayas encontrado a James. Me susurró al oído. Te lo mereces completamente. Gracias, mijo. Le respondí, significa mucho para mí tener tu apoyo. Pero cuando pensó que no lo estaba viendo, vi como Márquez le hizo una seña a Sofía con los ojos, la misma seña que se habían hecho la noche que me echaron de su casa. Después de que se fueron, James y yo nos quedamos en el sofá de la sala. ¿Viste eso? Le pregunté. Vi todo, me respondió. La forma como cambiaron completamente cuando se dieron cuenta de quién soy. La forma como de repente te trataron como a una reina después de haberte tratado como a un estorbo. ¿Crees que aprendieron la lección? James me miró con una sonrisa triste. Querida, creo que solo aprendieron que subestimaron tu valor, pero no creo que hayan aprendido a valorarte por quien eres. Ann tenía razón. Y eso significaba que la historia no había terminado todavía. No tuve que esperar mucho para confirmar las sospechas que James y yo teníamos sobre Márquez y Sofía. 3 días después de esa cena, Márquez comenzó a llamarme todos los días. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va la planeación de la boda? ¿Necesitas ayuda con algo? De repente elijo que no había tenido tiempo para mí cuando dormía en un estacionamiento. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para llamarme diariamente. Márquez, qué gusto escucharte tan seguido, le decía yo fingiendo que no sabía exactamente por qué me estaba llamando. Es que me di cuenta de que he sido un mal hijo. Mamá, Sofía y yo hemos estado hablando y queremos estar más presentes en tu vida. Sofía y él habían estado hablando, por supuesto que sí. Una semana antes de la boda, Márquez y Sofía aparecieron en la mansión sin avisar. James y yo estábamos en el jardín revisando los últimos detalles de la ceremonia.
Cuando escuchamos el timbre no esperábamos a nadie, le dije a James and Josie. Me respondió con una sonrisa. Los esperaba exactamente hoy. Cuando abrimos la puerta, ahí estaban Márquez y Sofía con sonrisas enormes y brazos llenos de regalos. ¡Sorpresa!, gritó Márquez. Trajimos regalos para la futura novia y para el futuro esposo, agregó Sofía cargando una botella de champán carísima. Los invitamos a pasar y durante la siguiente hora fue como estar viendo una obra de teatro mal actuada. Márquez me decía lo orgulloso que estaba de mí. Sofía me alababa mi vestido. Ambos le hacían preguntas a James sobre sus negocios, pero tratando de sonar como si fuera solo curiosidad inocente. James dijo Márquez, mientras tomábamos té en la terraza, has construido un imperio impresionante. ¿Tienes hijos que vayan a heredar todo esto? Ahí estaba la pregunta que habían venido a hacer. No, respondió James tranquilamente. Nunca me casé antes de conocer a Esperanza, así que no tengo hijos biológicos. Sampai como Márquez y Sofía intercambiaron una mirada rápida. Pero ahora Esperanza será tu esposa, continuó Sofía. Así que técnicamente Márquez sería como tu hijastro, ¿verdad? James sonrió, pero era una sonrisa fría que yo no le había visto antes. Técnicamente, dijo Márquez, es el hijo de Esperanza. Eso no lo convierte automáticamente en mi heredero. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Por supuesto, dijo Márquez. Rápidamente solo decía que bueno que somos familia ahora en la familia se gana, dijo James mirando directamente a Márquez. No se heredan esa noche. Después de que se fueron, James y yo tuvimos una conversación que había estado evitando. Esperanza me dijo mientras nos preparábamos para dormir. Necesito preguntarte algo importante. ¿Quieres que Márquez herede parte de mi fortuna cuando yo muera? Era una pregunta complicada. Márquez era mi hijo, mi única familia de sangre. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo el bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había criado con tanto amor. No sé, le respondí honestamente. Es mi hijo. Jameson cometió errores terribles. Pero sigue siendo tu hijo. Terminó James por mí. Lo entiendo. Y por eso he tomado una decisión. James se sentó en la cama y me tomó de las manos. He cambiado mi testamento. Cuando yo muera heredarás el 70% de todo lo que tengo, Márquez recibirá el 30%. Pero con una condición. ¿Qué condición? Que te trate con respeto y amor por el resto de tu vida. Si alguna vez vuelve a abandonarte, si alguna vez vuelve a tratarte mal, si alguna vez te hace sentir como una carga, automáticamente pierde su herencia y todo pasa a ti. Me quedé sin palabras. James no solo me estaba protegiendo financieramente, me estaba protegiendo emocionalmente. ¿Y cómo vas a ver, Márquez, sobre esta condición? Se lo voy a decir. El día de nuestra boda, delante de todos los invitados. Llegó el día de la boda y fue el día más hermoso de mi vida. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión, decorado con miles de flores blancas y doradas. James había contratado a un cuarteto de cuerdas, un fotógrafo profesional y un chef reconocido internacionalmente. Yo llevaba un vestido de seda color champagne que me hacía sentir como una princesa. James estaba elegantísimo en su smoking y cuando me vio caminar hacia él por el pasillo de pétalos de rosa, vi lágrimas en sus ojos. «Estás perfecta», me susurró cuando llegué a su lado. «Estamos perfectos», le corregí. Habíamos invitado a 50 personas amigos de James, algunos de mis antiguos compañeros de trabajo, vecinos que conocía desde hace años y, por supuesto, Márquez y Sofía. La ceremonia fue hermosa. Cuando James y yo intercambiamos votos, no había un ojo seco en el jardín. Prometimos amarnos y cuidarnos por el resto de nuestras vidas. Prometimos ser compañeros en todo. Prometimos no desperdiciar ni un día más de la vida que Dios nos había dado juntos. Después de la ceremonia durante el brindis, James pidió silencio. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial. Comenzó con su copa de champán en alto. Esperanza y yo hemos esperado 50 años para este momento y tenerlos aquí con nosotros lo hace perfecto. Todos aplaudieron, pero James continuó. También quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante y especialmente para Marcus.
El hijo de Esperanza, Marco, se enderezó en su silla prestando atención completa. Márquez, dijo James mirándolo directamente. Quiero que sepas que he cambiado mi testamento. Cuando yo muera, Esperanza heredará la mayor parte de mi patrimonio. Pero tú también recibirás una parte significativa. Vi cómo los ojos de Márquez se iluminaron y cómo Sofía le apretó el brazo emocionada. Sin embargo, continuó James y su tono se volvió más serio. Hay una condición muy importante. Tu herencia depende completamente de cómo trates a tu madre por el resto de su vida. El jardín se quedó completamente silencioso. Si alguna vez vuelves a rechazarla cuando te necesite, si alguna vez la haces sentir como una carga, si alguna vez la tratas con menos respeto del que merece, automáticamente pierdes toda tu herencia. Todo pasará a ella, es quien realmente se lo merece. A Márquez se había puesto pálido. Sofía parecía como si hubiera visto un fantasma. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Márquez? Preguntó James en sí. Logró decir Márquez con voz temblorosa. Lo entiendo perfectamente. Espero que sí, dijo James alzando su copa nuevamente. Porque tu madre es la mujer más valiosa que he conocido en mi vida y merece ser tratada como la reina que es. Salud. Todos brindaron, pero pude ver que Márquez y Sofía apenas tocaron sus copas. El resto de la fiesta fue perfecto. Bailé con mi nuevo esposo bajo las estrellas. Recibí felicitaciones de todos los invitados y me sentí completamente amada por primera vez en años. Cuando Márquez y Sofía se estaban despidiendo, Márquez me abrazó y me susurró al oído: «Mamá, quiero pedirte perdón por todo. Fui un mal hijo y no volverá a pasar nunca». «Espero que sea verdad, mijo». Le respondí porque ya no soy la misma mujer que era hace 2 meses. Ahora sé lo que han pasado 6 meses desde mi boda con James y mi vida ha cambiado completamente. Vivo en una hermosa mansión. Viajo por el mundo con el hombre que amo. Soy copropietaria de una empresa multimillonaria y por primera vez en mi vida me siento verdaderamente valorada. Márquez me llama 3 veces por semana. Me visita cada domingo con Sofía y me trata como si fuera de cristal. Sofía ahora me dice mamá en lugar de Esperanza y siempre me pregunta si necesito algo. Algunos podrían decir que Márquez solo me trata bien por el dinero y tal vez tengan razón, pero saben que no me importa.